Cloud. Ya, estimados. ¿Puede orar la Fer? ¿O qué ora la Fer? Sí, oro al tiro. Ya, ahí sí. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres fiel, Señor. Y te agradezco, Padre, porque podemos estar reunidos, Señor, a pesar de que estamos todos a distancia, todos en diferentes partes del país, Señor, otros quizás fuera del país, lo desconozco, pero nos une una causa que eres tú, Señor, y por eso te doy gracias. Te agradezco, Señor, por esta posibilidad, por el tiempo que tenemos, Señor, de poder conectarnos y aprender de ti, llenarnos de ti y pedirte, Señor, de que tú vengas, Señor, con tu Espíritu Santo, cada una de las personas que estamos acá, para que podamos entender, Señor, y lo más importante, aplicar lo que vamos a aprender. Te agradecemos, quédate acá, eres el principal invitado, así que quédate aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya. Bueno, quiero agradecer a todos los que están aquí hoy día. Y la Gladys igual se... Hola Gladys, bienvenida. Hoy día la clase la va a compartir la Chechi. Ya la Chechi no puede, no sé si la conocen todos, pero es una gran persona, gran hija de Dios. Yo la conozco mucho tiempo, desde que ha estado en la viña. Es brígida de repente, pero es como Pablo. Pero siempre habla con el corazón de Dios. Así que con ustedes, Chechi Alvarado. Gracias. Tu descripción me describe bien. Voy a compartir inmediatamente. Ustedes me hacen dedito para arriba a ver si se comparte. ¿Sí? Ya, bacán. Ahí sí. Ya, súper. Ya, no voy a orar de nuevo porque la Fernandita ya oró. Y hoy les vengo a enseñar acerca de lo que aparece aquí, que es el amor al prójimo. Hace unos meses atrás hablé de esto en una pincelada un miércoles, las reuniones de los miércoles, y en esa oportunidad Alex me pidió si podía enseñarlo ahora en verano, de una manera como más profunda. Entonces yo le dije que no, no, le dije que sí, que claro que sí. Así que ahí vamos. Una de las cosas que el Señor me mostraba cuando estaba preparando esto, lo llevo pensando varias semanas, y una de las cosas que venía a mi mente es como realmente nada de esto es nuevo para nosotros, pero somos humanos y la memoria realmente es frágil. Mientras leía los versículos que el Señor me iba mostrando para poderlos ordenar, yo decía, pero si esto es lo básico, ¿cómo lo dejé de hacer? ¿O por qué lo hago menos? Y a mí me sirvió para refrescar lo básico, lo fundamental de lo que es ser familia en el cuerpo y de lo que es expresar el amor de Dios tanto a la familia en Cristo como al prójimo en general, ¿ya? Así que voy a partir rápidamente. ¿Cuánto tengo en tiempo para hacerlo? Hasta las 10 de la noche. Perfecto. Ya, entonces, voy a hacer lectura del Salmo y después les voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Dice, el Salmo 103, lo busqué en la versión traducción lenguaje actual. Dice, con todas las fuerzas de mi ser, alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser, alabaré y recordaré todas sus bondades. Todo el mal, mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura,
Mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Palabra clave de este salmo, recordar. ¿Ya? Recordar que las bondades, en otras versiones dice misericordia, recordar que el Señor ha sido bueno. Hay un montón de frases que podemos encontrar en las diferentes versiones, pero al final del día es esto, que el Señor nos ha amado de estas diferentes formas. Ha expresado su amor a través del perdón, primero que todo a través del perdón, ¿cierto? Por medio de Jesús. Nos hace bien, aparta el mal de nuestras vidas. Su amor también es expresado en nuestra vida cuando nos sana, cuando trae salud a nuestra vida, cuando nos ha liberado de la muerte. ¿En qué sentido? Puede ser literal, como puede ser una muerte espiritual, cuando pasamos por estos periodos de la vida donde nada tiene sentido, donde viene depresiones de repente fuertes, donde la obra del diablo se levanta en contra de nuestra vida y el Señor viene con poder en algún momento de nuestra historia y cambia el curso y la muerte retrocede. Ese es su amor poderoso, ¿cierto? Que vence a la muerte. También el Señor nos ha manifestado su amor y es bueno recordarlo hoy, que nos llena de amor, nos llena de ternura, de apegos, de afectos, todas estas carencias que de repente en la familia podemos tener, ¿cierto? Sabemos que los padres no son perfectos, algunos tienen papás así como más buenitos, más sanitos, por decirlo así, y otros no tuvimos la dicha de eso, entonces venimos con muchas carencias cuando conocemos a Cristo, pero el Señor viene y nos colma de este amor, de estos apegos, de estos afectos, y empieza también a manifestar su amor en estas áreas. También acá el salmista nos recuerda que el Señor siempre nos da lo mejor, ¿ya? Siempre nos da lo mejor, no siempre nos da lo que queremos, pero siempre tenemos la seguridad de que nos da lo que es mejor para nosotros. Eso también es una expresión de amor, porque en contraste, para los que no me conocen, yo soy profesora de enseñanza básica, y una de las cosas que a veces trabajamos con los padres es enseñar límites, enseñar qué cosas darle a los niños, qué cosas son beneficiosas, qué cosas no. Y una de las bondades de la paternidad, de las habilidades parentales, es aprender a dar lo que el niño necesita, no lo que el niño quiere. ¿Me entiende? Entonces, cuando acá dice, es súper lindo cuando dice que Dios nos da siempre lo mejor. Eso es muy de un padre, es muy parental, es como realmente Él nos ama como hijos. Y también nos muestra su amor y el salmista nos invita a recordar que Él nos hace fuerte como las águilas, que nos renueva, ¿cierto? Que cuando nos falta fuerza, también dice en otro salmo, Él nos da fuerza donde no hay ninguna, sobrenaturalmente, y eso también es una expresión de amor que podría ser cuando, por ejemplo, un amigo, tú estás desanimado y viene un amigo y te levanta el ánimo y te sopla fe y tú sales como recargado. Algo así hace Dios con nosotros también. Él también nos anima, Él también nos fortalece, Él también nos dice, dale nomás, no desertes, queda poco, ¿me entiendes? Entonces eso también es una expresión de amor. Todo eso es lo que, y hay mucho más, o sea, este salmo es como de una página, y hay muchas cosas que dice por qué recordar y darle gracias a Dios, pero fundamentalmente quiero centrarme en la palabra recordar. Es importante hacernos esta disciplina espiritual de recordar las bondades de Dios. En un momento de mi vida en la adolescencia, pasé por un bajón grande, no una depresión, gracias a Dios, pero sí un bajón bien grande por situaciones familiares. Y una de las cosas que el Señor me guió en ese entonces fue a como que a cada día que acabase, en la noche, como en mi cama, en el lecho, como dice el Salmo, yo meditara en las cosas que Dios hacía por mí, que eran buenas para mí. No sé, de repente empezaba, Señor, gracias por ese pan tostado, porque que estaba rico, Señor, gracias por esto otro, gracias porque, no sé, porque justo alguien me dio el asiento en el bus, y así, por todas las cosas cotidianas, como por las cosas muy magníficas, empecé a darle gracias y me generé esta rutina de gratitud, de reconocer a Dios en todo lo que me ha permitido vivir viendo el amor de Dios en todas las cosas, desde las más simples a las más sobrenaturales, lo que me permite también ayudarle a otros a ver este Dios presente, este papá presente que está en todo. Así que palabra clave de hoy día, para poder amar, tengo que recordar el amor de Dios diariamente. Eso es como que el Señor lo selle así como con fuego en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que yo pueda amar a las personas y amar a Dios también y amarme a mí. Necesito hacer la disciplina espiritual de recordar sus bondades.
Eso es súper importante. Eso es súper importante, recordar las manifestaciones del amor de Dios diarias. Y esa es una decisión, es una decisión. Eso es lo primero. ¿Qué dice acá? En Filipenses 2, del 1 al 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, en otras versiones habla como si encontramos algún regocijo en el Señor, o algún ánimo, o el ser reconfortados en Dios. Si alguno, dicho de otra forma sería, si alguno de nosotros ha sido consolado en Cristo, ha sido fortalecido en Cristo, ha sido reconfortado en Cristo, ha sido animado en Cristo, ha sido bendecido en Cristo, si alguno ha tenido consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. O sea que acá el apóstol nos invita a que si alguno ha visto esta manifestación del amor de Dios, lo que acabamos de hacer hace un rato, de reconocer cómo el Señor nos ama y cómo expresa su amor, si alguno se ha dado cuenta de eso, entonces no lo podemos guardar para nosotros. Porque el amor de Dios es generoso. El que se ha encontrado con el amor de Dios no puede evitar darlo. Es como que nace hacerlo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a mí me gusta mucho animar a las personas a lograr sus sueños y que se encarrilen en el propósito de Dios para sus vidas. Me gusta hacer eso. Así como dale nomás y sacarle, como decía el griego al principio, como que soy como Pablo. Sí, sí soy así. Es como si esto te estorba en el camino, tienes que sacarlo, dale para adelante y empujar a las personas como a lograr sus metas personales en Cristo. Me gusta eso, porque fue algo que conmigo también hicieron. Cuando yo llegué a la iglesia, tenía como 14 años, hoy en día voy a cumplir 34, más de la mitad de mi vida he estado en la Viña de Puerto Montt. Entonces, cuando yo llegué, venía de una vida súper quebrada y las personas que estaban me amaron de una forma de animarme a lograr los sueños que Dios tenía para mí, sanarme emocionalmente, terminar mis estudios y un montón de cosas que el Señor usó a estas personas para que yo pudiera lograr hoy ser la mujer que ustedes conocen o los que tienen, lo que pueden, lo que ya me conocen, digamos. Y el Señor hoy en día me usa en su reino para enseñar, estar en Educamonte Alto y así, en muchas cosas más, pero es porque hubieron personas que me consolaron, me animaron, me reconfortaron, así como Dios lo había hecho con ellos. ¿Me entiendes? Entonces, y ahora yo lo hago también con mujeres, con jóvenes y así. ¿Me entiendes? Porque el amor de Dios no tiene final. Es como siempre va a estar queriendo bendecir a alguien. El amor de Dios es así. Y si no nos pasa esto, o hemos estado así como sumergidos en nosotros mismos, esto va a remecer nuestras proporciones de amar. Nos va a invitar a amar o a recordar cómo Dios nos ha amado hasta aquí y empezar a entregar nuevamente el amor a las personas que nos rodean, ¿ya? Hace tiempo atrás, esto lo conté, como les decía, un miércoles, me pasó que yo estaba molesta, como el apóstol Pablo, cuando se enojaba con la gente, estaba molesta en mi corazón, porque de repente pasa que a algunas personas nos cuesta cambiar en algunas cosas y somos cargantes, a veces somos cargantes, hay que decirlo. Entonces, estaban unas personas en mi mente que se había invertido tiempo, muchos años, mucho amor, mucha paciencia y todo, y eran cargantes, pues de verdad que no querían cambiar. Entonces, una y otra vez, y dale, que dale, y así. Y el tema era que ahora ya estaban dañando a otras personas en el contexto de la iglesia. Y una noche yo estaba así como molesta, no enojada, pero sí muy molesta. Y le decía a Dios, yo decía, pero ¿cómo pueden ser tan cargantes? Es como, ¿cómo? Si ya es suficiente, es como ya es suficiente. Y el Señor, yo le digo, Señor, muéstrame, yo le decía a Dios, muéstrame cómo puedo yo ayudar a la situación. ¿Puedo orar en alguna dirección? ¿Necesitas que yo me junte con estas personas? ¿Qué quieres que haga? Eso igual es un tips. Antes de hacer algo por alguien, ora, para que Dios te diga qué hacer. Si es algo muy concreto o es orar, ¿ya? Entonces yo usualmente siempre oro antes de hacer. Y le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces el Señor me dijo, lee la palabra. Empezó a decirme que leyera la palabra. Y empecé a ojear, a ojear, a ojear. Y de repente viene una frase a mi mente
antes de que encontrara el versículo en la Biblia, viene una frase que decía, una pregunta que decía, si yo he traído a los quebrados, ¿por qué los terminaría de quebrar? ¿Acaso no los he traído para sanarlos? Fue una frase que me empezó a rebotar en la cabeza y yo dije, ya, ¿será o no será Dios? Porque suena bonita, literariamente suena bonita, poética, eh, pero ¿dónde está para mí el sustento bíblico de esto? Yo le decía a Dios. Entonces, no me dice el versículo, pero sí viene otra pregunta. Y me dice, y si yo he traído a los pecadores, ¿por qué los echaría ahora? ¿Acaso no los he traído para liberar del pecado? Y yo decía, ya, pero ¿dónde está el sustento bíblico de eso, Dios? Así como yo le decía a Dios, y me lleva a este versículo. De repente, ojeando, voy a este versículo. Y me dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa es como la contestación a la primera pregunta. Y, y yo le empecé a decir al Señor qué me había pasado, por qué yo estaba siendo tan dura en mis pensamientos con estas personas. Ahora sí, eran cargantes, hay que decirlo, pero aún así yo estaba muy molesta, entonces muy dura, muy enojada, y, y el Señor me dijo, es porque estás frenando el amor, lo estás reteniendo para ti. En vez de estar orando por su vida, por último, para que yo traiga conciencia de su pecado, estás solamente enojándote, juzgando, y yo no te enseñé eso. Es como, eso no es lo que hicieron contigo cuando tú llegaste. Y empecé en esta reflexión y dije, oye, sí, realmente somos volátiles. Entonces, muchas veces somos rápidos para hacer este tipo de prejuicio en nuestro corazón o juicio cuando vemos que alguien se equivoca reiteradamente. Entonces, no obstante, el Señor muchas veces nos muestra que esos pecados que denotan las personas son generalmente basadas en un quebranto que viene detrás. Pero el punto es, no es justificar el pecado, eso nada, no tiene una cosa que ver con la otra, sino que, ¿qué estoy haciendo yo cuando veo eso? ¿Me enojo nomás? ¿Prejuicio a esa persona nomás? ¿O oro por esa persona? ¿Me entiende? Es como nosotros deberíamos al menos orar para que esa persona que te incomoda pueda tener revelación de lo que tú crees que está mal, porque en realidad tú no lo sabes tan bien siempre. Entonces, yo empecé a hacer eso, empecé a orar por estas personas y a examinarme, a decirle, Señor, si Él quería decirme algo, y me llevó a este versículo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, en esta noche es un estudio, es verdad, de lo que es el amor, bíblicamente hablando, qué consejos Dios nos da, pero también es una reflexión. El tema central de estos cursos es que podamos ser más como Cristo. Ese es el resumen. Si nosotros estudiamos la palabra y no hay más de Cristo en mí, entonces no me sirvió de nada. Porque la letra muerta es eso, letra. ¿Me entiende? Entonces, los fariseos sabían mucho de la palabra, mucho, pero no vivían todo lo que sabían. Entonces, aquí yo en la viña llevo más de la mitad de mi vida acá, llegué muy niña y conozco personas que no conocen tanto la Biblia, pero aman a las personas de una manera impresionante, así. Y es lindo eso, es bacán, porque son fieles con lo poco que saben. Pero ¿qué pasa con nosotros que nos instruimos quizá un poco más? Tenemos una mayor responsabilidad, o sea, lo que sé, tengo que tratar de llevarlo a la práctica. Entonces, si hoy no salimos desafiados y examinados y confrontados para ver en qué medida yo estoy frenando amor hacia las personas y no me propongo en mi corazón empezar a tomar las formas para poder expresar amor y liberar este amor a las personas, entonces este curso no va a servir de nada. Es como, solo va a ser palabra. La Biblia dice en 1 Corintios 13, como donde describe muchas características del amor, menciona así como puedes dar todo a los pobres, puedes dar tu cuerpo para que se quemen las llamas a ese nivel, como los que protestan y se queman a lo bonzo, así, dejarlo todo por una buena causa, puedes tú, dice, tener lenguajes angelicales, puedes tú saber los misterios del universo entero, así, estoy parafraseando el versículo, pero dice al final, y dice, puedes tener una fe capaz de mover montañas, o sea, puedes ver una persona súper ungida que resucita un muerto, literalmente un muerto, pero si no tiene amor, dice la Biblia que no sirve de nada. Entonces, es súper importante como que seamos animados en el amor.
Ya es como, en esto que yo estoy enseñando, soy la primera en la fila. Entonces, como bien les decía, yo me enojo súper rápido, mentalmente, quizás no con las personas sí, pero sí mentalmente. Y soy desafiada constantemente a no ser tan dura con las personas. Y estoy aprendiendo también a amarme a mí así, no ser tan dura conmigo y tratar de orar más, por mí misma incluso. Entonces, examinémonos, dejemos que el Espíritu Santo venga, que lo que estamos haciendo bien, bacán, gloria a Dios, y lo sigamos haciendo. Y aquellas cosas que hemos dejado de hacer, las empecemos a retomar. Y aquellas que nunca hemos hecho, que el Señor nos empiece a dar ideas para hacer cosas nuevas también, de cómo expresar su amor de manera práctica. El Señor nos invita a amar a su iglesia, a amar al quebrado y a amar al pecador, ni a uno más que al otro. Amar a nuestra familia en la fe, amar al que está quebrado, al que está dolido y al que peca, porque nosotros estamos en esas tres categorías también, ¿ya? Entonces, como esa es como la invitación de Dios y es lo que el Señor nos pide cuando nos llama cristianos, que es algo que el pastor ha estado recordando últimamente los domingos, cuando habla de que somos Cristos pequeños. Entonces, Cristo vino a amar a su iglesia, Cristo ama al quebrado y Cristo ama al pecador. Son frases que usualmente decimos en el mundo cristiano, pero que en la práctica no siempre estamos haciendo. Entonces, como es importante refrescarlas. ¿Cómo lo hago, Señor? Y yo le decía, Señor, ya, hay harta tarea, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde parto? ¿De dónde parto? Le decía yo a Dios. Si hay miles de formas de expresar amor. Y el Señor me llevó aquí y me decía, yo te voy a ir enseñando, así como un caso a la vez, una persona a la vez, una situación a la vez. A veces va a ser perdonar, a veces va a ser amar, a veces va a ir y visitar al enfermo, a veces va a ser orar, pero hay que confiar que no es un paradigma del amor solamente como dadores de amor, donde yo entrego una canasta familiar. Y ahí estoy amando y es lo único que sé hacer y nada más. El amor es multifacético, tiene muchas formas y tiene tantas formas como también personas necesitan ser amadas. Entonces, el Señor nos va a ir guiando una persona a la vez y una situación a la vez de cómo aplicar amor. ¿Cómo? Como dice aquí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él nos enseñará todas las cosas. Él nos va a decir cómo podemos amar en determinadas situaciones. Dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Donde hay paz, donde hay unidad, donde hay armonía, ahí Dios viene y bendice. Entonces, una forma de amar es estar en paz con las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la paz hace que el reino de Dios venga sobre las familias, sobre las casas, sobre las relaciones, sobre la iglesia, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros decidimos guardar la paz y la armonía, vamos a estar dispuestos a perdonar, a no murmurar, todas esas cosas son expresiones de amor. Entonces, cuando hay paz, Dios puede venir y todos somos bendecidos. Pero si yo no guardo esta paz, ¿qué pasa? El Señor no puede venir y bendecir, no puede. Entonces nos estamos perjudicando como unos a otros. Entonces aquí es súper importante que comprendamos que guardar la paz es también una expresión de amor hacia nosotros, hacia la iglesia y hacia el corazón de Dios. Entonces la pregunta hoy es para todos nosotros, ¿estoy en paz con mis hermanos en la fe? Y cuando yo enseñaba esto, yo preguntaba y decía, cuando ves a ese hermano o a esa hermana, ¿tú sientes paz? ¿O te da ganas de ir para el otro lado? La hermana viene para acá o el hermano viene para acá y tú te quieres ir para el otro lado, porque a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Y como la iglesia tiene varias puertas, a veces lo he hecho. Entonces, como es súper importante como que podamos hacernos este análisis, como yo realmente tengo paz, yo realmente he perdonado profundamente las situaciones que han pasado, yo realmente cuando visito a este familiar, yo tengo paz, porque esto está en toda situación, porque dice vivan en paz con todos, no dice con algunos, dice con todos. Esto no es solo para la iglesia. Mire, les cuento, hace poco falleció mi abuela, hace unos días, y mi familia paterna, hacia modo muy secreto, mi familia paterna es bien especial, es bien especial, y hay que amar mucho, hay que amar mucho, mucho, y son de estas personas que de repente te lanzan la bomba atómica, así. Tú no estás haciendo nada, pero pum, te la tiran. Y tú no estás haciendo nada y pum, viene de vuelta. Es como que puros combos vienen, pero tú no haces nada para que eso pase.
Y en los años yo he elegido guardar la paz. He elegido guardar la paz, no contestar mal por mal, bendecirlo. De repente cuando dicen cosas fome, no sé, me voy al baño y oro por ellos y los bendigo. A veces simplemente estoy ahí cuando les pasan cosas, pero realmente es una familia difícil de amar. Y cuando falleció mi abuela, yo pensé que ellos se iban a portar mal, era como lo más esperable, pero era interesante ver que si bien tenían rencillas entre ellos, porque siempre que muere alguien y una familia no es cristiana, es súper difícil que todo funcione bien, porque se empiezan a acordar de que tú no estuviste y salen los resentimientos. Entonces yo tenía como temor de eso, que eso pasara. Gracias a Dios no pasó, pero podía yo ir apagando incendios, porque de repente yo me daba vuelta y una tía pelaba a la otra. Y yo decía, ya, pero hay que perdonarse, entrémonos en la abuela y no sé qué. Al rato me daba vuelta y la otra tía pelaba a la otra. Ya, pero tranquila, perdonemos, tú estuviste bacán y no sé qué. ¿Me entiendes? Como que yo andaba puro mediando la paz todo el rato, todo el rato. Y podía de alguna forma ser usada por Dios para que la paz estuviera en la familia. Y era mi forma de poderlos amar en ese momento. Eh, y el Señor bendijo con armonía, bendijo con que nadie se peleara con nadie. Si bien habían bombas, gracias al Señor no pasó lo que quizá el diablo quería que pasara, que fuera súper desagradable y todo eso. Pero es porque alguien se levanta y decide ser un mediador de paz. Y recuerdo que en la noche yo le decía al Señor, ¿por qué yo soy así? Como, porque yo soy chora, ¿verdad que sí? Pero no me gusta pelear. Es interesante porque a mí no me gustan las peleas, a mí me gusta conversar. Entonces yo decía, ¿por qué yo no respondo cuando ellos hacen eso? Yo le decía en la noche a Dios. Y él me decía, porque tú entiendes que eres hija de Dios. Y yo le decía, pero ¿y eso dónde está en la Biblia? Y me decía, bienaventurados son los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios y entendemos eso, es más fácil poder guardar la paz y las unidades en las relaciones. Entonces, eso igual es una expresión de amor y Dios puede venir cuando nosotros decidimos guardar la paz. En Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Hay tres aspectos aquí fundamentales cómo podemos expresar amor. Primero, el amor fraternal, el respeto y la honra mutua. Estos tres elementos, si están estos tres elementos en una relación, todo bien. Es como podemos decir, es una relación sana. Es una relación donde hay un amor de Dios. Desglosemos un poco. Dice, en Romanos, el mismo versículo que acabo de leer, dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué es amor fraternal? El amor fraternal, en la literatura cristiana antigua, significa tratar a los demás como si formaran parte de tu familia, como si fueran parte de nosotros. También habla del amor filio, ya que significa besar, amor de amigo, lo que significa, pero una amistad íntima, donde cuando el otro está sufriendo, tú sufres con él. Cuando el otro está alegre, tú te alegras con él. Cuando es honesto, es una cosa como entrañable. Cuando sabes que tu hermano está bien y prospera, tú te alegras así en gran manera y sabes que está pasando algo triste, te entristeces por él también. Ese tipo de amor es el que Jesús nos anima a tener, a vivir. En Romanos 12:15 dice, si alguien se alegra, alégrense con él. Lo que acabo de decir. Y si alguien está triste, acompáñalo en su tristeza. Me gustó esa versión porque no dice como llora con él y nada más. Dice acompáñalo. Eso es súper interesante. Algo que a mí me gusta como de la viña, no sé si en toda la iglesia, pero de la viña es que cuando alguien fallece siempre están presentes de alguna u otra forma. Siempre están presentes, ya sea orando o va uno en representación de todos, sobre todo ahora en la época de COVID. Entonces, pero siempre tratan de estar ahí. Entonces, eso es acompañar en la tristeza. Cuando alguien se enferma, cuando alguien, no sé, lo que sea que esté pasando que sea triste, realmente sentimos el dolor del otro y decimos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Me entiende? Entonces, Jesús nos invita no solo a ponernos tristes, eso es como conmovernos, y está bien, es parte de la empatía, pero lo que Jesús realmente nos invita en el amor de fraterno, de familia, es a acompañar a la persona en su tristeza. ¿Me entienden? Es como un poquito más arriba el amor, un poquito más profundo. Y alegrarnos, dice, es alguien que se alegra con el que está alegre. Es como, si mi hermano triunfa, todos triunfamos. Es como, si no me pasa eso, si hoy no me está pasando, si cuando alguien prospera yo me enojo, cuando Dios promueve a alguien yo siento envidia, si cuando alguien Dios lo está bendiciendo de alguna forma, yo
siento competir, eso es como una ausencia del amor de Dios ahí. Y hay que orar para que el Señor pueda llenar esos espacios en nosotros y podamos alegrarnos genuinamente. De lo contrario, no está siendo honesta esa relación. Y no estoy amando de una manera íntegra, que es lo que también el Señor nos está invitando este año, a la integridad. Entonces, hay cositas que podemos ir afinando. Y sí, solamente me conmuevo cuando alguien está triste, alguien que yo conozco, alguien que es cercano, pero no hago nada más, ni siquiera como orar. También es importante que ahí hagamos como este reajuste y podamos ir a agregar el acompañamiento de alguna forma. También dice en el mismo versículo, ámense los unos a los otros mostrando respeto. O sea, cuando le pedimos a los niños, sobre todo los profes, hay que respetarse, no se digan eso, el trato, que el tono, que la broma, que eso cuidado, eso es respeto. Entonces, todas esas cosas son amor. El respeto dice actitud diferente con que se trata a la persona que se juzga digna de estima. O sea, no es cualquier persona para ti a la que le vas a mostrar respeto. Dice reconocimiento y consideración haciendo algo, o hacia algo, perdón, especialmente por alguien en razón de sus cualidades, méritos, oficio, dignidad u autoridad. En palabras simples, sería trato a mis hermanos con la dignidad y valor con la que Dios me trata y los trata. ¿Me entiendes? Entonces, nuevamente como un sondeo, cómo están mis palabras, cómo estoy hablando de los demás, cómo son mis bromas, ¿honran o esa broma está de más? A mí me pasa, yo soy buena para hablar, entonces de repente estoy a punto de decir algo y me dice, eso está de más, no lo diga, no lo diga, y yo así como, a veces no sale y a veces ya la embarré y tengo que pedir perdón, porque ya lo dije de más. Hay comentarios que de repente son fríos, que no van al lugar, no suman, entonces con la palabra es una de las formas más como concreta en la que podemos honrar o deshonrar a alguien. Eso es como súper importante porque cuando en la Biblia dice acá, ámense los unos a los otros y muestren respeto, está hablando mostrarlo. No es solo decirlo, sino que lo que mi palabra dice, también mi actitud lo acompaña. Yo le puedo decir a alguien que la respeto o lo respeto, pero cuando esa persona opina, en realidad yo no pesco, por ejemplo. Podemos decir, por ejemplo, hablemos de nuestros líderes, por ejemplo. Si mis líderes me dan un consejo y yo sé en mi corazón que sé que es de Dios, no me gusta, pero sé que es de Dios, y digo sí, pero en realidad no lo hago, entonces no hay respeto, porque no estoy respetando ni esa autoridad ni el consejo que viene de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, el respeto es más allá de una palabra bonita, es parte, pero es también acompañado de una actitud. Y por la frase que digo al final, trato a mis hermanos o a las personas con la dignidad y el valor con las que Dios los trata y me trata. ¿Ya? Una de las cosas que de repente Dios me dice y que trabaja mucho en mí es la forma en la que digo las cosas. No digo sandeces, pero sí de repente yo pienso que, quizá ahora no tanto, pero antes era muy dura, muy sin filtro. Como que llegaba, lo decía, listo, pero sí es verdad. Y esa era mi respuesta. Pero sí es verdad. Siempre decía eso. Pero sí es verdad. Y las personas me decían, sí, es verdad. Pero es la forma en la que lo dices. Y con los años me hice responsable de eso y dije, sí, en realidad es la forma en la que lo digo. Y he trabajado muy arduamente en eso, creo que aún me falta mucho, pero soy muy consciente de mi debilidad en eso, porque sé que no puedo decirle a una persona que la amo y la estoy hiriendo con mi tono o con mi palabrería de más, ¿me entiendes? Entonces, el honrarnos se tiene que mostrar con tus actos, pero también con tu actitud. Y dice también honrándose, respetándose y honrándose mutuamente. Dice el principal término hebreo que significa honra es kavod, creo que así se dice, cuyo significado literal es peso. De modo que a la persona a la que se le honra se le considera de peso, de valía. En griego, el nombre time transmite la idea de honra, estima, valor, preciosidad. La respuesta amable calma el aire, la respuesta grosera aumenta el enojo. Es un poco lo que decía recién. Nuestras palabras denotan respeto u honra hacia las personas. Tenemos que empezar como a ponerle, la pastora siempre dice, como a alinear nuestras palabras, que no es arreglarlas, sino ponerle amor, dulzura, quizá más amabilidad, quizá al decir las cosas. ¿Cómo están siendo mis respuestas hacia mi familia en la fe? Pregunta para todos.
¿Cómo soy con los que son débiles en la fe? ¿Cómo soy con los que les cuesta creerle a Dios? ¿Les tengo paciencia? ¿A los que dudan? ¿A los que cuestionan? ¿A los que no le entienden a la primera? ¿A la que ya se lo dijiste una vez, se lo dijiste 2 veces, pero todavía no lo entienden? ¿Les tengo paciencia? Acá en Judas 1 del 22 dice, tengan compasión de los que dudan. Y aquí hay varias versiones. Dice, sean comprensivos con los que dudan. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Tengan compasión de los que tienen dudas y tengan misericordia de algunos que dudan. Hay varias versiones. Podemos quedarnos con las que más tenga sentido para nosotros. Hijitos míos, dice Juan, el discípulo del amor, no amemos de palabras ni de lengua, lo mismo que decía hace un rato. Yo puedo decirle a una persona, escribirle a una persona privadamente o públicamente que amo a esa persona, pero con mismos actos y actitudes de mentirlo. Entonces, dice, no amemos solo de palabra ni de lengua, sino que amemos de hecho y de verdad. ¿Me entienden? De hecho, y que tu amor sea realmente sincero, sea genuino, porque al final el Señor dice que lo que no está hecho en amor no sirve de nada, literalmente dice eso. Entonces, el Señor nos está llevando más profundo, como un amor mucho más limpio, por decirlo así, más limpio, sacando lo que sobra y dejando lo realmente importante. Orar es amar, y a mí me encanta eso. Me encanta, por ejemplo, ahora que falleció mi abuelita la semana pasada, no todos podían estar conmigo, y yo realmente estaba asustada por lo que podía pasar en mi familia, porque realmente es una familia rígida. Entonces, yo necesitaba mucho que oraran para que Espíritu Santo contuviera a todo el mundo y pudiéramos despedir a mi abuela en paz, que mi abuela es como la mamá de todos nosotros, porque nos crió a todos nosotros. Entonces, cuando perdimos a mi abuela, perdimos a nuestra mamá. Entonces, yo decía, aquí todo va a estar muy tenso, muy, muy loco, y yo realmente necesitaba que oraran mucho, mucho por mí, y las personas que alcanzaron a saber, porque todo igual fue muy rápido, estuvieron orando, y yo sé que Dios se glorificó por medio de la oración de las personas que estuvieron interviniendo por la situación. Estuvieron orando por mí, pero orando por mi familia. Ni siquiera conocen a mi familia, porque ellos no son cristianos, pero igual estuvieron orando, y yo realmente estoy agradecida de eso. ¿Me entienden? Entonces, el orar es amar, es algo privado. Y yo encuentro que el orar es súper bacán, porque genera esta como expresión del amor muy genuino, porque nadie te ve. Nadie te ve cuando estás llorando por alguien, solo Dios. Incluso tú puedes morir ahí a tu juicio, porque cuando, por ejemplo, yo le decía, yo me enojaba con estas personas, no llegaba y se lo iba a decir, obviamente, pero yo estaba muy enojada y se lo decía a Dios, y Dios transformaba mi queja en una oración para sus hijos. Entonces, puedes estar enojado con alguien, es normal, pero es ¿qué hago con ese enojo? ¿Lo voy a dejar solo ahí o puedo usarlo como una oportunidad de amar a mi hermano en lo secreto? Quizás nadie lo va a saber, pero Dios lo va a saber que estás orando por esa persona que quizás sí te está haciendo algo, quizás sí lo está haciendo mal, es muy probable que sí, pero orar es la mano, es como, esa es la mano, orar por esa persona, bendecir a esa persona, es una expresión de amor genuina, desinteresada, donde solo la otra persona se está viendo bendecida. Y la palabra dice así en 1 Corintios 13, dice que el amor busca el bien del otro. Entonces, cuando estamos orando en lo secreto por alguien, solo estamos buscando el bien del otro. Es una manera de amar muy, muy de Jesús, muy bajo perfil, pero muy poderoso. ¿Qué dice la Biblia acerca del orar? Dice en Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dice en Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Filipenses, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios.
Y en Mateo. Pero cuando los fariseos oyeron que había puesto a los saduceos en silencio, se reunieron. Y uno de ellos, un abogado, le hizo una pregunta a Jesús, probándole. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más importante y primordial. Y el segundo es así. Amarás a tu vecino como a ti mismo o a tu prójimo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, y más abajo en ese mismo capítulo, dice que si nosotros cumplimos esos dos mandamientos, cumplimos toda la ley. Y que no hay ley contra esto. Siempre que amemos, como Dios manda, obviamente, como la palabra dice, en las diferentes formas, amar, por ejemplo, esto como un paréntesis, ahora lo estoy pensando, amar no es justificar el pecado de tu amigo o de tu amiga, eso no es amar, porque el amigo es sincero, solo que si le vas a decir algo, tienes que tener la seguridad, eso lo vieron en otros cursos cuando es confrontación en amor, si le vas a decir algo, tiene que ser en amor, y muy seguro de que es lo que hay que hacer, porque muchas veces Dios dice que no digamos nada, que solo oremos, entonces el amigo igual es sincero, igual te va a decir cuando te estás equivocando, es parte de una amistad honesta, pero no siempre se hace. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces he escuchado a personas decir que el amor de Dios lo cubre todo, y es verdad, pero el amor de Dios no justifica las cosas, porque el pecado nos hace daño. ¿Cómo voy a querer que la persona que ame practique pecado si sé que el pecado le va a robar su vida? ¿Me entienden? ¿Cómo voy a querer que las personas que amo o la iglesia que Dios ama estemos abrazando nuestros pecados, justificando nuestros pecados, si sé que el pecado solo trae muerte, destrucción y nos saca del propósito de Dios? Yo no quiero eso. Yo no creo que Dios quiera eso tampoco. Solo que Él se encarga de revelarnos los pecados o decirnos la forma de cómo decirle a una persona en el caso que tengamos que hacerlo. Eso es como un paréntesis. Creo que así. Dice también, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hasta aquí hemos hablado casi puro de la familia, de la fe. ¿Qué pasa con los que no hacen lo malo? Con los que realmente se ponen en nuestra contra, sí. Jefes, vecinos, familiares, llámese lo que sea, pero alguien que está en tu contra. Dice, pero yo les digo, amad, 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 no soportad. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad a los que ultrajan y os persiguen. Cuando yo no sé si, ojalá es que ninguno haya tenido como que pasar por lo que a mí me pasó de tener una familia especial. Mi familia es muy violenta en muchas formas, entonces yo iba con mucho miedo cuando fui al velorio y funeral de mi abuelita, porque sé que en cualquier momento la lanzan así, porque no son palabras pesadas nomás, sino que son duras y feas. Pero yo realmente, Dios testigo de que cuando antiguamente yo iba y tenía que aguantar esas cosas, yo hacía eso, y ellos me hacían mal. A veces les decía que no me parecía que me trataran así, y otras veces solamente iba al baño, o cuando me devolvía a la casa y oraba, y nunca dejé de orar por ellos, nunca, nunca, Dios testigo de eso. Siempre traté de mostrar el amor de Cristo hacia ellos, y creo que también lo que pasó, esto que todos se dieran amor y que me trataran súper bien cuando fui, también fue fruto de eso, de años de amarlos, amarlos, y bendecirlos, 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 y honrarlos, honrarlos, honrarlos. Entonces, sí tiene fruto, a veces con las mismas personas y a veces no, a veces con otras personas, pero sí se puede amar a los enemigos con límites claros también, obviamente. Juan 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también se amen ustedes. Entonces, el Jesús también nos está invitando a lo mismo. En Romanos también dice, bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldecir. Bendecir es una elección, es una forma de amar. El bendecir, cuando alguien te diga, como otro tips, cuando alguien te diga algo fome, pesado, nosotros como adultos podemos decirle a la persona, y está bien hacerlo, somos cristianos, pero nosotros no debemos dejar que otro nos venga a maltratar. Lo que podemos hacer es decirle, mira, yo no estoy de acuerdo en la forma que me estás tratando, primero háblame bien. Eso es como poner un límite. Pero luego de eso, ese es como el límite de amor propio. Pero ¿qué viene después?
el amar a esta persona. ¿De qué forma? No es que voy a andar abrazada con esa persona, puede que el Señor lo haga, lo produzca, pero aquí viene esto, es como a orar por esa persona. Yo tuve un jefe una vez que, santo padre, era súper pesado y era así como súper misógino, trataba muy mal a las mujeres y siempre mis colegas salían llorando de su oficina. Y a mí eso me hacía enojar mucho, entonces yo a veces quería defenderme, ir a pelear con él y todo. Y el Señor siempre me decía, en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Siempre me decía ese versículo. En la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. En la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Entonces yo ya estaba así como un Saiyajin, así todo enojada, y yo quería ir y quería ir y pelear, y Dios me agarraba así en el camino, me decía, en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, le vas a devolver mal por mal. No voy a poder ayudarte si tú haces eso. Entonces me decía, cálmate primero. Entonces yo me iba al baño, oraba y decía, bendícelo, bendícelo. Y yo así, atorada, así como, no quiero bendecirlo. Porque yo veía llorar a mis colegas, era súper difícil y hostil el ambiente. Y al final yo lo hacía. Yo en el secreto así oraba por él y lo bendecía, lo bendecía. Y no sé, sobrenaturalmente el Señor empezó a hacer un cambio en él, bla, bla, bla. Y al final del día, cuando me fui de ahí, me bendijo, yo lo bendije y toda la cosa. Pero se puede poner límites cuando alguien te está tratando mal, pero aún así bendecir su vida en lo secreto. Dice, en Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen. Eso ya lo leí. Gálatas dice, así que según tengamos la oportunidad, si tenemos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a lo de la familia de la fe. Eso lo encuentro tan tierno, como tan bacán, como que es como cuando uno se propone amar a las personas de alguna u otra forma en la vida cotidiana, donde quiera que nos desenvolvamos, pero en especial a nuestra familia de la fe. Estar orando, Señor, ¿cómo puedo bendecir a mi familia esta semana o este mes? ¿En dadores de amor? ¿Dar una ofrenda especial para acoge? ¿O puedo ir a servir a recepcionar a las personas que van a la clínica y evangelizar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Puedo ir a limpiar, ofrecer mi tiempo? ¿Cómo puedo ayudar a mis vecinos o mis trabajos? ¿Y cómo puedo mostrar tu amor en la iglesia primeramente? Eso debiera estar como nuestras oraciones de una manera constante. Ya en la iglesia siempre, siempre, siempre hay necesidad y como bien ustedes saben, todo es basado para poder, como dicen los pastores, para el mayor beneficio de las personas y para la mayor gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para eso y siempre necesitamos personas para. Así que empecemos como a incorporar esta oración, Señor, ¿cómo puedo bendecir a mi entorno y cómo puedo empezar a bendecir primeramente a mi familia en la fe? Y dice finalmente en Primera de Juan, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Espérenme, quiero ver. Ya, solo quedan 2. Dice, amar a nuestros enemigos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? En otra versión dice, ¿qué tiene de bueno eso? ¿No hacen lo mismo los publicanos o los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No lo hacen los paganos también? Perdón. Dice, sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Denme un segundo, voy a tomar agüita. ¿A qué se refiere este versículo cuando habla de perfecto? A amar. Lo único que el Señor nos pide perfección es en el amor. Que nos vayamos perfeccionando en el vínculo del amor, dice, creo que en Colosenses. Entonces, se refiere, cuando nosotros buscamos, en resumen, cuando nosotros buscamos ser como Cristo, que es lo que también buscamos con estos cursos, lo que buscamos es amar, amarlo a Él, amarnos a nosotros y amar a la gente. Todo se resume en eso. El plan de salvación es que Él nos amó y por eso nos vino a rescatar. Todo se basa en el amor. Entonces, cuando nos capacitamos, también lo hacemos para poder amar de una manera más prolija, quizá ir aprendiendo cómo perfeccionar este amor. Entonces, cuando el Señor nos lleva a esto, no es para que nos sintamos mal, para que veamos el vaso vacío, sino como una tremenda buena noticia porque tenemos la oportunidad de poder mejorar nuestro amor. ¿Cómo no vamos a querer amar mejor a las personas que amamos? Ya. ¿Me entiendes? Todos queremos, o sea, al menos yo creo, que todos queremos amar mejor. Todos cuando llegamos a Cristo no sabemos realmente si nuestro amor es de real o no tan de real, es como tan de cartón o no tan de cartón.
vamos aprendiendo a amar. Por lo mismo estamos hoy sentados aquí. Entonces, todo el tiempo vamos perfeccionándonos, no sé, como les decía, yo siempre tenía problemas con mi boca, tropezaba más con mi lengua que con mis pies, porque era muy rápida para hablar, muy rápida. Entonces hería a las personas que amaba y eso me dolía, porque no quería hacerlo, pero tampoco quería mentirles. Entonces no sabía cómo hacerlo y empecé a aprender que antes de mejor decirlo, mejor lo oro, que el Señor me diga cómo hacerlo, y empecé a entrenar mi lengua para poder amar mejor a las personas que amo. Entonces, es una tremenda oportunidad de parte de Dios para nosotros, para que lo podamos amar mejor, nos podamos amar a nosotros mejor, y podamos amar, por ende, a nuestros más queridos de una manera más linda, más profunda, más poderosa, y por consiguiente, a la iglesia y al prójimo, al que irá de llegar o vamos conociendo en el diario vivir. Así que es una invitación, es una exhortación, es animarnos a más, es que Dios cree que podemos más, sacar lo que nos ha estado estorbando y empezar a dar de este amor que el Señor nos tenía en primera instancia para nosotros y ahora para poder darlo a las personas, ir creciendo con Él en la estatura de Cristo. Así que no sé qué hora es porque no veo, creo que estoy justo. Oh, wow. Así que eso. Ya, Ceci, muchas gracias. Muy bonita tu presentación. De verdad es reveladora, enfrentadora, no sé si existe esa palabra. Confrontadora. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiere preguntarle a Chechi o quiere mencionar algo. Tenemos tiempo de sobra, ¿cierto? ¿Cierto, Alex? Sí, como hasta las 10:30. Sí, es como hasta las 10:30. Así que les... Queda el micrófono abierto. Sí, quedamos con el micrófono abierto para que cualquier persona quiera preguntar o hacer algún aporte o hacer algún comentario. ¿Nadie? Espérate, pues deja que eso. Yo quiero partir diciendo que, bueno, la Chechi es una de mis maestras favoritas dentro de la viña, es sequísima, y cuando estábamos pensando en las temáticas de este curso, justo la Chechi predicó sobre algo parecido a esto, y ella contaba que cuando había hecho la prédica estaba como recién empezando en el proceso de caminar en este amor al prójimo. Y me hacía mucho sentido que nos enseñara de nuevo porque con ya varias semanas de proceso ya no estaba siendo tan nuevo, ya no estaba siendo tan confrontante al principio, sino que ya podía tener como la experiencia de haber caminado con Dios en obediencia a lo que nos contaba el día de hoy. Y el punto al que quiero llegar es que muchos de nosotros nos damos cuenta de que los cursos como este o como el inductivo siempre van abriendo como áreas de nuestra vida que necesitan ir en la transformación o en el perfeccionamiento del amor de Jesús. Y probablemente, estoy más que seguro que algo, más de algo de lo que dijo Chechi nos causó mucho sentido y tal vez está como generando como un eco de lo que ya Dios les ha estado hablando en las semanas anteriores. Primero con fe, luego con renuncia, ahora con amor al prójimo y probablemente la semana que viene con gratitud también va a ser como una continuación de lo que Dios ha estado hablando en su vida. Y como bien decía la Chechi, la intención de este curso es ser prácticos y
a mí ya se me ocurrieron varios ejercicios como de aplicación práctica para hacer en el formulario. Esperamos que a ustedes también ya se les haya ocurrido algo. Pero es sumamente importante y súper interesante lo que dice la Chechi respecto de esta necesidad de relacionarnos con el otro, de generar vínculos sanos, de caminar en el amor de Jesús a través de los límites, a través del amor propio, a través del amor hacia el otro desde una perspectiva sana. Y la verdad de las cosas es que no todos, o sea, algunos han tenido más o menos suerte respecto de las relaciones de comunicación con sus papás, que son el primer vínculo, pero aún así, quienes no lo han tenido tienen el modelo de Jesús que se comunicaba súper bien con las personas. Y de alguna u otra manera, todos nosotros hemos sido quebrantados en alguna área de la comunicación efectiva y necesitamos ir aprendiendo y mejorando nuestras formas y nuestras maneras de expresar lo que queremos decir, y estamos todos en el proceso. Entonces a veces es un poco complejo esto que decía la Chichi, como que cuando contaba sobre estas personas que estaban mal y que tú sabías que estaban mal, pero Dios te estaba empujando a ti a actuar bien. Y si tú ibas a decirle la verdad sin amor, finalmente no le servía ni a la persona, ni te servía, o le servía a la Chechi directamente. Entonces, ¿cómo ser mansos como palomas, dice la Biblia, pero también al mismo tiempo astutos como serpientes? Para cumplir no solo con lo que Dios nos pide, sino que para cumplir con nosotros mismos y perfeccionarnos en el conocimiento de Cristo. No tiene que ver necesariamente con el conocimiento teológico, sino que tiene que ver con el conocimiento experimental o experiencial de la vida en Cristo. Eso, me gustó harto lo que la Chichi compartió. Siempre le tiro flores por privado, pero esta vez creo que es súper necesario honrar a la Chichi por todo este camino que ella ya ha recorrido en la fe y en el amor al prójimo. Porque ella siempre dice esto de que antes ella era así, que antes esto era así. La verdad de las cosas que yo no la conozco de tanto antes, y me cuesta un poco imaginar esta antigua Chechi que es la que ella dice, y que es esta Chechi que tal vez no tenía tanta paciencia, tal vez no tenía amor, porque el producto que yo soy capaz de ver hoy día es una Chechi súper resuelta en muchos temas. Y claro, todos nosotros estamos en el proceso, todos nosotros estamos como caminando y avanzando en áreas, pero es bacán poder ver y ser testigos de esta realidad. Eso. Bien, Alex, te agradezco Qué por tus lindo lo que palabras. dijiste, Sí, Alex. lindo. No sé si alguien quiere decir algo, si no, yo voy a hablar. Yo me Como de quiero costumbre. compartir. Sí, Ya, eso. dale, Deva. Baja. Bueno, yo encontré maravilloso todas las reuniones que hemos tenido. Han sido reuniones que realmente han tocado bastante mi corazón, y sobre todo esta también por el tema de saber cómo relacionarse mejor con las personas, a base del amor, a base de la reflexión, y es una gran tarea que hay que hacer. Sobre todo también porque hoy en día también la gente anda muy mañosita con todo lo que está pasando, entonces hay que tener más paciencia y transmitir más amor en la oración. Así que yo creo que es una gran misión hoy en día orar más por el prójimo. Así que agradezco mucho esta hermosa reunión del día de hoy. Eso quería compartir, nada más. Gracias, Deva. Hoy me parezco como coordinador hoy día. Ya. Te dejaron. Sí, me dejaron. Sí. Ya. Yo voy a hablar. Quiero agradecerle a Chechi una vez más. Y sí, es verdad lo que dice Alex.
Mira, hasta en su cara se ve que ya no es tan ruda. Se nota, ¿cierto? Nosotros que la conocemos muchos años, Conocimos la brigidez. sí, conocemos la rigidez y nosotros personalmente, Nosotros éramos de los que nos portábamos. sí, tenemos una historia con la Ceci bastante particular, que no lo vamos a decir ahora, pero cuando uno ama a Dios y está en el camino, ese camino difícil, porque el camino hacia Dios es difícil, no es fácil, porque uno tiene que rendirse y volvemos en el anterior curso, con el tiempo ver los resultados. Y eso que dicen las personas no cambian, Dios lo puede cambiar. Sobre lo que compartió la Ceci, yo tengo anotadas algunas cositas que no sé si uno se ha dado cuenta que el tema que compartió la Ceci es el segundo mandamiento más importante. Y si Dios es nuestro cimiento, nuestro prójimo es la base hacia el Señor. Entonces, si Dios está aquí, después es nuestro prójimo. Digámoslo, amigo, enemigo, esposa, hijos, hermanos de la iglesia, el que sea. Uno le puede dar el nombre que quiere. Pero es el próximo nivel. Después de Dios ya viene nuestro prójimo. Lo otro que anoté es que es súper importante que no nos quedamos en las palabras. Hay que practicar. Y es súper importante porque nosotros conocemos que tenemos que amar al prójimo, pero salimos con el auto, lo que manejamos, y empezamos al tiro. Al tiro, o sea, no, en la esquina, acá, alguien pasa y no, empezamos a salir con la lengua o lo que sea, o nuestro jefe, cualquier cosa, y al tiro nos olvidamos que somos cristianos y al tiro olvidamos el amor al prójimo. Entonces, hay que practicar, realmente hay que practicar. Y para practicar hay que empezar por casa, hay que empezar por la familia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Tenemos que amar lo que somos casados, nuestra esposa, lo que tiene hijos, esposos, hijos, amar a nuestros hijos, y así enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a nuestra esposa, nos amamos nosotros igual, así como nos ama Dios, nosotros tenemos que amarnos a nosotros. Entonces, son todos esos pasos que tenemos que hacer para poder sacar eso de afuera y llevarlo hacia afuera. Y así, imagínense una sociedad que todos se aman en el amor de Cristo. Imagínense que la diferencia, cómo diferente estaría nuestra sociedad. Por algo el Señor insistió y por algo nos dio ese mandamiento. Porque como dice, siempre quieren lo mejor. Siempre quieren lo mejor el Señor. Pero el camino es difícil. Es difícil. Y a veces uno dice sí, yo voy a amar al prójimo, pero a veces uno... a veces es complicado. De verdad que es complicado y siempre trata de caer en juicio, o si alguien daña a alguna persona muy cercana de nosotros, es difícil amar. Y eso, no me quiero alargar mucho. Yo sí quiero decir algo. Ya, sí. Cortito, sí. pongo Yo, en el lamentablemente, criterio. por los chiquis arriba no alcancé a escuchar todo de corrido. Lo que escuché me gustó, pero afortunadamente tenemos el video después, así que lo voy a escuchar de nuevo y ahí voy a ver lo que me perdí. Pero solamente, y que creo que el griego igual lo acaba de mencionar un poco, y a lo mejor también lo dijo la Chechi, pero yo no lo escuché, es que yo creo que también a mí me ha quedado claro que
en todo este último año de estudios bíblicos y de este deductivo es que por una parte está cómo nosotros nos sentimos hacia Dios y cuánto lo amamos y todo esto como que va a nivel de nuestro corazón y de nuestro espíritu y que tiene que ver como con las emociones, con la guata, con el espíritu, pues esta cosa así como que se siente y que es súper individual y personal. Pero si hay algo que he aprendido es que amar a Dios es demostrar amor por Dios, es ser práctico en el amor, práctico. Y como decía el griego recién, los mandamientos se resumían en amar a Dios con todo y amar al prójimo. Entonces, yo puedo decir, ah, sí, pero es que yo lo amo, entonces yo siento que lo amo, entonces los amo porque los amo, y claro, puede ser, y bien, válido, pero hay que ser prácticos, hay que ser prácticos. Y lo bueno y todo lo bacán de esto es que Dios ya nos ama, aunque nos equivoquemos y nos caigamos todo el rato en este tratar de ser prácticos y tratar de mejorar. Dios ya nos amó y nos perdonó todas las caídas que tenemos, pues, y todas las veces que sí pelamos y todas las veces que sí dijimos algo fome, o que en lugar de decir algo con una buena intención, en realidad caímos a nuestro propio orgullo y etcétera, todas las cosas, los ejemplos que se nos pueden ocurrir. Pero el tema es un día a la vez y de aquí para adelante. Y independiente que nos caigamos, yo creo que siempre vamos a estar creciendo en esto. Así que me gustan los cursos que hemos hecho este mes, estas 3 semanas han sido, no sé si puedo decir que mejores que las otras, pero me han gustado, no sé si porque están más frescas, pero Sí. me han gustado caleta, siento que los temas los han tratado así, pero súper bien, han dado como toda la semillita y el agüita para regar y que todo esto empiece a brotar, así que estoy súper contenta y con lo que alcancé a escuchar ya estoy contenta, así que estoy muy ansiosa de poder escucharlo mañana, ¿no? Hoy día no lo voy a escuchar, pero mañana, y nada, chechi, seca. Así que más. Y eso es todo. Cambio fuera. Secano. Secano. La Chechi da frutos, eso es. Por eso dice que secano. No decimos seca. Hola. Hola Claudita, dale nomás, te escuchamos. Gracias. Bueno, quiero agradecer igual por el tema muy importante, uno de los temas que para mí, como cristiana, me ha costado un mundo, así, full. Crecí en una familia cristiana. Desde chica, dentro de la iglesia, bueno, en la iglesia he conocido bueno, lo malo. Y una de las cosas que nos cuesta bastante es esto, el amor al prójimo. Aún siendo cristiano, aún conociendo la verdad, aún conociendo la palabra de Dios, nos hace a veces muy difícil, pero eso va en el desarrollo y el crecimiento de cada persona en cuanto a uno le va entregando a Dios. Y concuerdo con todo lo que ha dicho Chechi y la palabra de Dios en sí, y lo que han dicho nuestro hermano Nico. Y bueno, lo importante aquí es poder, siempre el Señor nos da oportunidades para poder desarrollarnos, poder crecer en diferentes áreas. Y sí, la palabra que nos habla del prójimo es morir a nosotros mismos, también aprender un poquito de entregarnos, porque el amor de Dios es infinito, pues entonces el amor de Dios para nosotros entregar, ser reflejo de eso, es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces cristocéntrico es el ejemplo completo que Él vino a darnos ejemplo. Entonces para nosotros es fundamental, como el Evangelio, como el cristocéntrico, el Evangelio en poder, en potencia, viene de la mano, pues, como decía el hermano, también habla de los 2 mandamientos principales y fundamentales que somos como creyentes. Y obviamente el carácter de nosotros individualmente, eso nos juega un poco. A mí me ha costado bastante, también yo sí he tenido un poquito el carácter así como fuerte, igual con mucho amor, así como hay un meme que dice, trato de amar al prójimo,
pero no cooperan. A veces no cooperan y uno trata de amarlos y es como literalmente, y a veces nos reímos de nosotros mismos porque nos cuesta un mundo. O sea, sé que Dios es amor, es eterno, el amor de Dios es infinito, es en todo excelente, pero eso de demostrarlo a todo el prójimo, pues ya que no cuesta. Nos cuesta un poquito, pero sí vamos formando el carácter de Cristo en nosotros, y cada nivel que nosotros vamos estudiando, aprendiendo a través de los estudios bíblicos, a través de la experiencia de nuestras áreas, como cristianos, tengamos poco tiempo o muchos años dentro del Evangelio, esto es hasta el final. Entonces, demostrar los frutos del Espíritu, demostrar el fruto del amor hacia el prójimo, porque eso se centra todo. Dios envió a su Hijo unigénito para todo el mundo. O sea, nosotros, esa es nuestra visión también, de poder alcanzar a muchos, como dice también en la visión de la iglesia, también alcanzar a todos. Entonces, trabajando con nosotros mismos y también entregando a los otros. Y eso va a un desarrollo conjunto, como iglesia, individualmente, porque también, como se dice, en todas áreas, porque está la sociedad, está la familia, estamos nosotros mismos batallando con nuestras personalidades, batallando en nuestros caracteres, en nuestras áreas. Entonces, amarnos nosotros mismos, y desde chica siempre tenía ese versículo pegado en mi mente, y siempre como un misterio, porque siempre decía el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es un nivel sumamente alto de amarnos a nosotros mismos, porque nosotros hasta nosotros mismos a veces luchamos contra nosotros, nos odiamos, renegamos contra nosotros mismos. Entonces, llegar y ver al otro prójimo de esa misma forma es una sanidad interior, un trabajo muy arduo que solamente Cristo puede hacerlo. Formar el carácter de Cristo en nosotros. Y ese es el desarrollo de nosotros, nuestro crecimiento individualmente y también en unidad como cuerpo de Cristo, para que la gente también vea ese reflejo. Y es un trabajo que no nos vamos a terminar nunca, porque el mundo caótico, el mundo que necesita a Cristo, siempre va a haber ese entorno de poder luchar con nosotros mismos y luchar contra nuestro prójimo, no de una forma contraria, sino de poder luchar de entregar el amor de Cristo hacia esas personas que lo necesitan y ser reflejo, que ese es el trabajo que nos corresponde. Entonces, tengo muchas palabras como para decirlo, faltaría el tiempo. Me encantan los estudios bíblicos. Desde siempre me gustaba estudiar la Biblia y los pasajes bíblicos que nos marcan, que siempre van a estar en nuestra vida en cada etapa. Y ese, el amor al prójimo, eso para mí siempre ha sido como uno de los pilares fundamentales, y que nos cuesta, que a mí me ha costado, y tengo que reconocer delante de Dios, y Dios conoce mi corazón. Pero también el Señor me ha enseñado a amar, me ha enseñado a perdonar, que cuesta, cuando, por ejemplo, en el caso de la familia, porque dentro de cristianos también, dentro de las iglesias también hay problemas, hay tribulaciones dentro de la iglesia, hay decepciones, y nos cuesta perdonar al hermano cuando vemos una falla, o un líder cuando está equivocado. Entonces son hartas áreas que el Señor está hablando a tiempo y fuera de tiempo, y este tema específico es un desarrollo personal, individualmente, que, como le dije, esto va a ser hasta el final. Y no puedo alargarme más porque sé que el tiempo es corto y se va a terminar este estudio, pero sí, me encantan estos estudios. Felicito a Chechi igual por su personalidad, porque sé que el Señor está haciendo grandes cosas con ella, y sé que el Señor lo va a llevar a niveles más altos. Así que bendiciones, Chechi. Y bueno, para todas ustedes, las personas que están recién llegadas, bienvenidas, y lo bueno que es importante que tomen estos estudios para poder crecer. No se canse de buscar la palabra de Dios, no se canse de buscar este alimento espiritual, porque eso lo va a hacer crecer a ustedes como persona, como cristiano, y bendigo a todas esas personas que están al frente de este proyecto, y
y lo que el Señor le ha entregado. Así que muchas bendiciones para todas, a todos. Bendiciones. Gracias, Claudita, por tu reflexión. Súper buena, válida. Me gustó. Y solamente puntualizar que nosotros cuando tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo, cuando somos capaces de mirarnos al espejo y dejar de encontrarnos defectos. Cuando nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos, nuestro corazón ama por sí y acepta por sí al resto. Porque cuando yo me acepto con todos mis defectos, ¿cierto? Y sé y siento que Dios me ama, yo no soy quien para no amar al que está al lado con todos los defectos que tiene. Un defecto de uno no se compara con el otro, pero todos somos hijos de Dios. Y nuestro prójimo siempre es el que está al lado. Si tú te miras al espejo, tú misma eres tu prójimo. Entonces es una manera súper válida de cuando uno está sola o solo, ¿cierto? Pararte frente al espejo, mírate y di qué es lo que no te gusta. ¿Y qué es lo que te gusta? Y ora al Señor para que todo aquello que no te gusta de ti, lo sepas ver con los ojos de Cristo. Y entonces te vas a amar completa. Y ahí el amor y aceptación de tu prójimo cuesta mucho, mucho menos. Eso solamente como puntualizar. No sé si alguien tiene algo que compartir. Adrianita. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, te escucho. Mira, bien. En referencia a lo que estabas comentando recién, y un poco tomando lo que habló Nicos con la Paula, claro, la base, creo yo, al igual que todo, está partiendo primero de la relación que tenemos con Dios en forma directa. Después la relación que tenemos con nosotros mismos, que era lo que tú estabas expresando recién. Pero muchas veces no entendemos cómo manifestamos ese lenguaje de amor, primero hacia nosotros como también hacia el resto. Porque el amor se expresa a través de lenguajes. Entonces muchas veces, quizás, no sé, o ha sido solo mi experiencia, en este contexto de amarnos a nosotros mismos no entendemos lo que es amarnos a nosotros mismos y por ende menos vamos a entender y poder exteriorizar lo que es amar al prójimo, que es el próximo, el que está a tu lado. Entonces, reforzar quizás en cada uno de nosotros, entender cómo son los lenguajes del amor, cómo es el lenguaje que yo necesito a mí misma de parte de Dios y de mí hacia mí, para poder recibir y expresar ese amor, que en definitiva lo voy a poder, a través de los procesos de nuestra vida, lo voy a poder entregar al que está al lado mío, partiendo por mi intimidad, que es mi familia, y desde ahí hacia afuera. Entonces, quizás sería un importante desafío poder entender nuestros propios lenguajes primero. De qué manera yo me siento amada, de qué manera yo me siento confortada, de qué manera yo me siento aprobada, y desde esa plataforma poder hacer esa misma expresión hacia el que está a mi lado, porque me va a ser más fácil poder visualizar o entender de qué forma a mi prójimo yo le voy a poder demostrar amor, porque para él a lo mejor va a tener una forma distinta como yo le expreso. Nosotros tenemos miles de lenguajes, hasta lenguajes visuales, no verbales. Hoy día nos comunicamos a través de las redes y a veces no somos capaces de contestar un WhatsApp. Entonces tenemos muchas formas de comunicarnos y eso es súper importante, porque a lo mejor para mí no es relevante, pero a lo mejor para mi receptor, para mi otra persona, era súper importante que yo le respondiera ese mensaje en ese momento. Entonces, tenemos tantas formas de comunicar el amor, tenemos tantas formas de expresarlo. A veces caminamos por la iglesia y no somos capaces de saludar al que pasa por nuestro lado. No somos capaces de despedirnos de alguien que no conocemos. Son un montón de cosas, detalles, pero esos detalles muestran solamente lo que está en mi corazón y el trabajo que yo y el proceso que yo estoy viviendo. Entonces, esto, como todos han dicho, estos cursos no son solo cursos, son un
desafío a mejorar mi forma, mis maneras, mis modos y mi relación y el carácter que Cristo está formando en nosotros, porque a ninguno de nosotros está el carácter de Cristo formado completamente, sino que estamos en ese proceso. Así que también agradezco infinitamente todas las intervenciones y lo que hemos escuchado hoy día, de verdad, gracias. Y también simplemente agradecer a Alex también por la iniciativa y seguir la colita de todos estos cursos que realmente tienen que tener esa función de poder hacer y provocar en nosotros cambios que vayan a mejor y que comuniquen y que nos permitan a nosotros también poder transmitir ese mensaje a los demás, que no seamos un grupo cerrado como se ha hablado tanto en la iglesia, como se dijo en unas últimas predicaciones. Dios nos respalda, pero no quiere decir que nos apruebe. Entonces, ese es el mayor desafío, yo creo, para estos tiempos y para este año que viene. Eso, chiquillos. Gracias. Súper. Catita, ¿había levantado la mano? Sí, la Cata. Cata, ¿tú fuiste a acostar? ¿Sí, Yo no. Sí. ¿La bajaste? No fui Sí. yo. Estaba escuchando. Oye, la Jenny siempre, estoy de acuerdo con Alex, la Jenny siempre así como, Jopa. sí, da unas frases. Eso le estaba comentando a la Paula, pero colocaba la mano para no interrumpir. Yo quiero decir algo así como súper corto. Cuando empezó la Chechi serie, no, cuando empezó la Chechi y estaba hablando de amor fraternal y el amor entre hermanos y todo eso, y yo decía, pero ¿cuándo vas a hablar del hermano, del amor hacia nuestros enemigos? Y ahora como que estoy pensando, si está bien, o sea, es súper importante amar a nuestros enemigos, pero por ejemplo, nuestra tolerancia hacia los hermanos es mucho menor que hacia nuestros enemigos, ¿cierto? Es verdad, porque por último, los enemigos tienen la excusa que no conocen, pero con los hermanos decimos, oye, pero si estamos tantos años en la iglesia, pero ¿por qué no ha aprendido nada, por ejemplo? Entonces, es complicado, pero no me acuerdo del versículo, pero dice, ¿y cuántas veces tengo que perdonarlo? 7 por 7 por 7 por 7 por 7, 7, 7. Entonces, 70 veces 7. 70 veces 7. Sí. Entonces, es importante eso de perdonar a nuestro hermano, aunque él conoce mucho más que el que no conoce. El que no conoce, sí. Es súper importante. Y otra cosita más. Por el ejemplo que di con los autos, nosotros que manejamos, yo tengo así como, trato de no hacerlo, y tengo así como un ejemplo, así como pienso, cuando algo pasa en la calle, una persona se porta, no conduce bien, digo, pucha, a lo mejor yo tampoco soy perfecto, a veces siempre uno no haga bien las cosas, entonces uno piensa, a lo mejor le tocó hoy día, en ese momento, su mal momento, entonces perdónalo, no importa. Es como un tip para que amar el otro conductor que está en la calle. Eso. ¿Alguien más? Porque ya no... Quiero acotar algo que mientras los escuchaba, tomando lo último que dijiste, que de repente entre nosotros somos más, la familia en la fe, somos más intolerantes. De hecho, en uno de los versículos que mencionaba, hacía hincapié el apóstol en eso, así como en especial a la familia de la fe, es como partiendo por ahí. Entonces, como es súper importante que también tengamos un buen corazón en el convivir, porque por ejemplo, o sea, ya aquí no tengo filtro, no tengo filtro para decir esta frase, lo estaba pensando, pero lo voy a decir como lo pienso. La vida nos gira en torno a nosotros, ¿me entiendes? Entonces, a veces, como bien decía Griego, las personas
es que lo pensé por algo que me pasó a mí, porque yo tengo fibromialgia, entonces cuando me dan crisis de dolor, yo tiendo a enmudecer porque me duele tanto el cuerpo que no tengo energía para hablar, o es como, o lo ocupo para hacer la clase de los niños, o hablo con la gente. Entonces yo no me daba cuenta, y yo vivo con Catalina, que está aquí conectada, yo vivo con ella. Ella se dio cuenta que cuando yo estaba con crisis de dolor, como que no hablaba nomás, era funcional. Estaba ahí, pero no hablaba. Entonces ella una vez me habló y me dijo, un día me dijo ya, pues así de la nada, me dijo, yo me di cuenta, me dijo que en realidad cuando tú estás callada no es porque estás enojada, en realidad es porque te duele tu cuerpo. Y yo antes me pasaba cualquier rollo, pensaba que yo había hecho algo mal o que tú estabas enojada, pero ahora que nosotros ya vivimos como 3 años juntas, entonces un día me dijo, ya me di cuenta que en realidad solo estás en silencio cuando te duele algo o estás muy triste y estás procesando lo que pasa. Dijo, ya no me lo tomo personal porque yo ya te conozco. Entonces, ¿a qué quiero ir con eso? Es como, no siempre las personas cuando reaccionan de una manera que, hablando de la iglesia local, hablemos de nuestra iglesia La Viña porque es nuestro lugar cercano. Cuando pasan situaciones en la casa, La Viña, no siempre tiene que ver porque esa persona está 24/7 pensando en nosotros. Entonces, se propuso ese día, no sé, no saludar o estar callado o lo que sea, ¿me entiendes? Porque también tiene vida esa persona, también le pasan cosas. Entonces, o los mismos ejemplos, o sea, la contraparte del ejemplo que da la hermana Jenny, que es, sí, es como hay que contestar los mensajes, yo igual enseño eso, pero al otro lado, también la persona puede estar pasando por alguien. Por ejemplo, ahora que falleció mi abuela, ¿a qué hora iba a estar contestando un mensaje? Por ejemplo, ¿cachai? Entonces, como que hay situaciones que pueden suceder también, y la única forma para que seamos sabios en esos momentos, y ocupando el versículo que Alex dijo de ser astutos como serpiente, ser dócil como paloma, pero astuto como serpiente, es que tengamos un buen corazón cuando las cosas pasen. Cuando la situación ocurra, no sacar conclusiones inmediatamente, o sea, dar cabida a la duda, usar el principio de usar los abogados. Nadie es culpable hasta que se compruebe que es culpable. O sea, si yo tengo la capacidad y la cercanía con esa persona de hablar con la persona y porque realmente esa situación me incomodó o lo que sea, voy a hablar con esa persona, voy a orar antes, voy a hablar con la persona, que es lo que yo hago en realidad. Pero si realmente yo le estoy dando color, el Señor igual lo va a decir, te lo va a decir en lo íntimo. A mí me ha dicho así como, ya, le estáis poniendo, ni siquiera sabéis lo que le pasó, ¿cachai? O quizás no fue tan para ti. Entonces, igual hay que dar esta brecha de tiempo de no llegar y juzgar la situación o a la persona, porque puede que esté pasando algo, o lo que le pasa usualmente a los pastores, es que usted nunca me llama, pero tienen 600 miembros. Entonces, como, y también tienen hijos, y tienen familia, y también se enferman. Entonces, como, ¿me entiendes? O no sé, esta semana que tienen vacaciones, no, creo que no es esta semana, pero van a tener vacaciones, no le van a contestar a alguien, por ejemplo, es que usted nunca me contesta, pero es como, tenemos que, esto es crecer, esto es madurez, también el amor tiene que ver con un amor, también dice en uno de los versículos que leía, dice que el Espíritu Santo nos guíe como a crecer en el amor, dice, del conocimiento, también habla como un amor que es como inteligente, dice un amor, ocupa la palabra conocimiento o ciencia, creo, en uno de los versículos, ahí cuando lo repasen quizás lo van a ver, pero decía que también el amor es racional dentro de todo, es una elección que tú piensas antes de hacer. Entonces, si pasan situaciones en la iglesia, no sacar un juicio al tiro de lo que pasó, darnos este lugar de que esa persona quizá va apurado o algo pasó, o no sé, lo que sea. Por último, orar primero antes de hacer, y si realmente a ti te afectó, basarnos en lo que dice Primera de Corintios, el amor es sincero. Entonces, si realmente a ti eso te afecta y orar no fue suficiente para ti, háblalo con la persona, no con otras personas, con la persona. Y si después de eso esto se sigue agrandando, hay líderes, ¿me entiendes? Pero tratar de no llegar y anidar en la rabia y sacar un juicio predeterminado, porque todos nos pasan y nos suceden cosas. Entonces, como sumándome a lo que todos habían dicho como al final, es como como tips práctico es ese, no, algo que yo siempre le enseño a los jóvenes, como no suponer, nunca supongas, siempre pregunta. Nunca supongas, siempre pregunta, así como que yo le repito mucho eso también a los niños. ¿Tú lo escuchaste? ¿Tú lo viste? ¿Te lo hizo a ti? ¿Me entiendes? Porque no hay que suponer, hay que preguntar. ¿Me entiendes? Entonces, eso es como un tips práctico para que no dejemos que el enemigo meta cosas como en la cabeza.
Súper, muchas gracias, Chechi. Y dejamos la última participación de Valentina y con eso cerramos porque ya estamos en la horita. Hola. Nada, súper cortito. Me voy a ahorrar toda la vuelta. Solo quería decir dos cosas. Creo que uno es que hay una tendencia a siempre relajarse por la cercanía. ¿A qué quiero decir con eso? Por ejemplo, yo me permito cosas con mi esposo que yo no me permitiría, por ejemplo, con algún miembro de la iglesia. De repente en hablarle más feo, en pasar y a sal de aquí, no sé, o de repente, por ejemplo, con mi mamá que con alguien del trabajo, ponte tú. Y creo que eso es súper importante cuando hablan de esto así como de partir por casa, porque siempre es más fácil practicar el amor y la cordialidad y la atención y todas las cosas con el fondo con el que tú tienes menos cercanía, y creo que debería ser todo lo contrario. Y por alguna razón cuesta, y creo que es como un trabajo para cada uno el pensar por qué cuesta más, por qué nos relajamos más con eso. Y también en el fondo en esto como en la intimidad con Dios, de repente así como en el relajarse, así como, bueno, pero en el fondo, no sé, po, Dios me entiende, Dios me ama, y de repente empezamos como a flexibilizar un montón de cosas. Y lo tomaba por esto que decía la Chechi en esto del amor, si bien no dice la Biblia así como que lo único que nos pide Dios que hagamos perfecto es amar, porque no es como que nos dice así como háganlo perfecto, sino que dice que es el vínculo perfecto. O sea que nosotros con cualquier cosa que nos vinculamos, porque nosotros nos vinculamos entre nosotros, nos vinculamos con la comida, nos vinculamos con el trabajo, o sea, hacemos un montón de vínculos en diferentes cosas. Y la manera perfecta de nosotros hacer vínculos con lo que sea que nos vinculemos es en el amor. Entonces, eso era una cosa. Y lo otro es que en esto de amar a los que hacen difícil que uno los ame, me da mucha risa cuando el prójimo que lo hace difícil, qué chistoso. A mí no me gusta sobre espiritualizar, pero sí creo que hay cosas que se rompen cuando nosotros en esto como del ir a contracorriente. Y es súper potente y no sé si les ha pasado, y si no les ha pasado, con amor, les digo, ojalá les pase alguna vez. Que vean a una persona y sea tan difícil, y que en el fondo hagan el ejercicio así como de orar por esa persona, pero así de real, no así como, oh Señor bendícela, sino que en el fondo así como de verdad, alguien que en el fondo no hay ninguna manera humana de poder amar y, por ejemplo, y tener la posibilidad de orar y obligarse a orar al principio y de verdad así como me pasó una vez. Esto como que se quiebra algo en la humanidad, en lo espiritual, cuando tú verbalizas en voz alta, y no necesariamente al enfrentarte a la otra persona, porque de repente hay situaciones en las que también uno debe guardarse, pero sí en la interna, en esto que cuando la chica hablaba del orar como en lo íntimo, que es una manera de amar muy, muy, muy especial también. En esto en el fondo nadie sabe que estoy amando, así como y poder orar, creo que hay algo espiritual y quizá en el fondo habría que revisar, no tengo la respuesta, pero sí creo que hay algo que se quiebra, sí creo que espiritualmente algo se rompe y como que le ganamos a la carne, creo que la carne como que hace así como y logramos estar un poco más arriba, así como un poco más en el cielo cuando hacemos como este tipo de quiebres así como entre lo que la carne quiere, que es no decir cosas buenas, y que en el fondo como que efectivamente en lo práctico logramos como que el espíritu gane. Así que eso quería decir. Eso no. Ya se pegó el Alex, se cayó, no sé qué le pasó. Alex, aló. ¿Siempre? Vamos a darle unos segundos a ver si el Alex vuelve, pero si no, igual dijimos que la Vale era la última. Fue una muy bonita sesión. Igual la voy a revisar de nuevo, pero fue bacán, chiquillos. Y queda una sola semana, así que ánimo para el próximo martes. Como decía la Adrianita, que nos recordó a todos de que hiciéramos nuestra tarea.
para que no se nos acumulen y para que alcancemos a hacer la tarea es un trabajo para cada uno, no es para nosotros ni nada, es como No es para pasar de animarlos, curso. claro, es animarlos Claro. a que hagan el trabajo del tema y llevarlos, como decíamos, a como actividad práctica, que es para poner en práctica lo que estamos hablando. Entonces, pero es personal y nosotros estamos aquí como para hacerles a todos, porque nosotros también estamos haciendo las tareas. Así que nada, chiquillos, que tengan una buena noche. Yo creo que el Alex ya no llegó. ¿Tú no te mandó un mensaje? No. Que tengan una linda noche y cualquier cosita nos escriban, nos mandan un mensaje, un WhatsApp que vamos a responder. No. y nos vemos el próximo martes a la hora de siempre, 8:45, Sí. en el mismo canal, a las 9 empezamos. Lo del tema de la tarea no lo vean como tarea de colegio, o sea, de obligación, véanlo como su propio beneficio. En realidad, por eso hay personas que nos escriben, nos dicen no ha terminado, ha demorado en responder. Está bien, pero es como personal y es para el propio beneficio de cada uno. Mi esposa me está pegando abajo. ¿Sabes qué bien? Tengo mi pata acá arriba. Me está pegando arriba, entonces. Alexillo va a decir algo Así o 10-4, buenas noches. Solo buenas noches. Me he caído un par de veces ahora al final. Sí, cachamos. Así que Buenas noches para todos o nos quedamos. quedémonos 2 minutitos. 2 minutos, perfecto. Chao, chiquillos. Chao. Bendiciones. Chao, chiquillos. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Con el Bendiciones. final. Chao, bendiciones. Final, sí dijimos, la final. Nico, Paula, no olviden de tener la grabación. Ah, perdón. Muy bien. Stop. Stop. Muy bien. Yes. Gracias. Yes. Chao, Adiós. Yasmin.